Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero comentarles que hace ya algunos días me encontré con un texto. Una publicación muy interesante hecha por el profesor Iván Jaksic. Iván Jaksic, espero haber pronunciado bien su apellido, por cierto. El profesor Iván Jaksic fue académico, miembro consultor y permanente de la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos. Posteriormente ingresó a las filas de la Sociedad Chilena de la Lengua. El profesor Iván Jaksic fue galardonado con honores con el premio Manuel Montt, otorgado por la Universidad de Chile en el año 2006. Acérrimo seguidor de toda la ideología y pensamiento de don Andrés Bello, el profesor publicó un libro muy interesante llamado Bello, la pasión por el orden. Y finalmente, en el año 2020, fue distinguido también con honores al mérito con el Premio Nacional de Historia. Bien, lo verdaderamente interesante de este artículo, esta publicación hecha por el profesor, es que él nos señala que al parecer toda nuestra historia constitucional, política, republicana e institucional habría estado y sigue estando en el foco de un gran debate, de una controversia, una discusión interminable, algo así como una dulce condena que habría traspasado las barreras del tiempo, dice el profesor. Un debate que estaría protagonizado por dos grandes conceptos, a saber, el concepto de orden social y esa necesidad de cambio tan circunstancial o coyuntural y propia de las sociedades civiles políticamente organizadas, enfatiza el profesor en su ensayo. Pero su análisis va mucho más allá, porque el profesor profundiza y dice que toda esta dualidad estaría a la vez subsumida o envuelta dentro de otra gran dicotomía, en donde los verbos rectores, los conceptos ya no serían los de orden social y cambio, sino más bien los de orden y libertad, dice el profesor. Lo resume así. Sí, la libertad como ese concepto transversal, incuestionable, irreaudible, que iría mucho más allá de los escenarios económicos, políticos, sociales o culturales de un momento determinado de nuestra historia. Es más, el profesor enfatiza que iría mucho más allá de esos escenarios electorales a los cuales hemos estado tan acostumbrados en el último tiempo. La libertad, que es incuestionable y que siempre de alguna manera u otra es sinónimo de cambio o transformación social. No así el cambio, que como concepto no es garantía necesariamente de libertad. Sigue avanzando el profesor en su análisis. Pero para continuar habría que remontarse al inicio de nuestra idiosincrasia, al amanecer de los tiempos, cuando estábamos recién en esa fase de construcción del régimen constitucional y republicano que conocemos. Un régimen que siempre estuvo controlado por la monarquía, una dictadura que establecía de alguna manera las líneas generales y sometía ese orden social a los parámetros de aquellas épocas. Sin embargo, esa dictadura que constituyó un duro revés a las libertades legítimas e históricamente consagradas tuvo un vuelco, porque la sociedad chilena se las supo ingeniar e inteligentemente fue creándole grandes fisuras al régimen interpuesto. La sociedad chilena, que siempre vio esos cambios sociales en la lógica de los acuerdos políticos y salidas institucionales, fue creando esos verdaderos espacios de libertad a través de los siglos, libertades que hoy conocemos, por ejemplo, a través del nacimiento de los partidos políticos, la expansión cada vez más notoria y evidente de los derechos civiles, políticos o sociales, la separación de la Iglesia con el Estado, la formación de la enseñanza e instrucción pública y privada, todas aquellas fueron verdaderas victorias que la sociedad chilena fue acumulando a través de los años, porque amén de haber sido de alguna manera estigmatizada con una visión clásica, nuestra idiosincrasia siempre aceptó la transformación
consensuada. Pero esto no es propio de nuestra historia fidedigna que refrenda claramente estos principios de valores. Lo vemos claramente a lo largo de todo el camino de la historia universal, en donde se hace evidente establecer dónde están los legítimos límites entre el orden y la libertad. ¿Cuáles son los límites del orden? Y a contrario sensu, ¿dónde están las fronteras de esas libertades legítimamente consagradas? Lo decía Benjamin Constant a propósito de aquello, haciendo una clara distinción entre las libertades libremente consagradas de los antiguos, en contraposición de las libertades asumidas por los modernos, dejando entrever una clara resistencia al cambio, que era tan propio del momento histórico, el contexto social que le tocó vivir. ¿Y para qué hablar de nuestro insigne personaje, de nuestro ilustrísimo pensador don Andrés Bello, quien a la libertad le atribuía más bien un sustrato ideológico, pero a la vez pragmático? Don Andrés Bello decía: las libertades pueden ser consagradas siempre dentro de los límites del orden predeterminado. Siempre, de alguna manera, la libertad estuvo subsumida o encasillada en esos patrones que ya eran propios de las sociedades de aquel tiempo. De más está decir las increíbles contribuciones de don Andrés Bello a propósito de la legislación civil vigente y de la fundación de la Universidad de Chile. Pues bien, habría que analizar qué sucedió en el último escenario electoral y poder establecer si estas nociones de orden social y de libertades consagradas realmente son prácticas y no constituyen meras entelequias. En el escenario electoral quedó claramente refrendado aquello, y la noción de orden, al menos en esos accesos asegurados a los espacios públicos y privados, a satisfacer las exigencias cada vez más elevadas del universo electoral, de los votantes, que han exigido desde un comienzo el respeto a las normas básicas de convivencia. Y las libertades refrendadas en el legítimo derecho como individuo a decidir los designios de la nación, amparados por el marco regulatorio o esa ley vigente, que respeta al individuo en su calidad de tal, sin importar su rol o identidad dentro de la sociedad. Ahí habrían ejemplos de que estas acepciones no serían meras abstracciones. Pues bien, ¿cómo se encontrarán aquellas salidas a partir de la próxima administración? ¿Y cómo esta próxima administración irá a resolver preguntas tan atingentes, tan importantes como establecer, por ejemplo, las políticas aplicables a organizaciones tan trascendentales como las Fuerzas Armadas, su funcionalidad y control, o el papel protagónico y preponderante del Estado, la sociedad civil? ¿Cómo todo eso al unísono podría ir construyendo esta acepción o noción de orden legítimo? ¿Qué proyectos a futuro en el escenario nacional e internacional irá suscribiendo nuestro país? ¿Cómo hará la administración para establecer esas fronteras entre los conceptos de orden y libertad? ¿Acaso el orden es sinónimo de una estructura militarizada, impenetrable, incuestionable, establecida de manera rígida? ¿Qué pasa con las libertades? ¿Las libertades acaso no tienen limitaciones claramente designadas? ¿Acaso las libertades son el sinónimo de impugnar y socavar el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado? ¿O propender a la forma individualizada y exacerbada
del capitalismo sin control, sin cortapisa. Es la libertad a lo mejor sinónimo de la maximización del lucro, en cuanto desvía los fondos del Estado y manipula las estructuras preconcebidas. ¿Es eso la libertad? ¿Dónde están los límites de la libertad? ¿Qué hará entonces la nueva administración? ¿Cómo establecerá estos verbos rectores? ¿De qué manera elevará el nivel del debate dentro de esta dicotomía que señala el profesor? ¿Cómo se elevarán esos análisis y cómo se amparará a la comunidad electoral para tomar cada vez decisiones más claras e informadas? Un debate serio, responsable, sostenido, acreditado, elevará indiscutiblemente el nivel de las discusiones en las coyunturas tan críticas que nos ha tocado vivir. Sería necesario hacer un análisis y un estudio sostenido sobre estas dos grandes nociones, estos dos conceptos transversales, como dice el profesor, los conceptos de orden y cambio o libertad, que han estado siempre pugnando en el largo camino de nuestra historia institucional. Bien, muchas gracias, me despido y hasta pronto.